Vamos por los caminos de Sócrates, Parménides, el filósofo de la cualidad del ser, William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la Secretaría de Educación. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates nos encontramos con el filósofo que amaba la política, el gran Marco Tulio Cicerón. Nuestro filósofo nació en Arpino, actual Italia, en el año 106 a.C. y murió en el 43 a.C. Perteneció a una familia plebeya de rango ecuestre. Desde muy joven se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos. Finalizada la Guerra Civil en el 82 a.C., inició su carrera de abogado para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma. Posteriormente se embarcó rumbo a Grecia con el objetivo de continuar su formación filosófica y política. Uno de sus rasgos más significativos es el haber estado abierto a todas las tendencias filosóficas de la época. ¿Cuáles fueron las enseñanzas y aprendizajes durante su vida? Fue discípulo de Epicúreo Fedro y del estoico Diodoto. Siguió lecciones en la academia y en Rodas encontró al maestro de la oratoria Molón de Rodas y al estoico Posidonio. De vuelta en Roma, prosiguió su carrera política y en el lapso de 13 años consiguió las más altas distinciones. Empezó con algo similar a un inspector en Sicilia en el 76 a.C. y en el 70 a.C. aceptó defender a los sicilianos oprimidos por el antiguo magistrado Verres, para quien sus alegatos, conocidos como Verrinaes, supusieron la condena. Estas acciones lo hicieron muy popular entre la plebe y así se consolidó su fama de abogado. A Cicerón se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa latina. Se destacó en la historia romana por la introducción de las escuelas filosóficas helenas y por la creación de un vocabulario filosófico en latín. Todas estas vivencias llevaron a reconocerlo como un gran orador y reputado abogado, aunque centró mayoritariamente su atención en la carrera política. Su filosofía. La filosofía de Cicerón es una de las mayores representaciones del eclecticismo y del desarrollo del derecho natural. Sus escritos de carácter humanista fueron su mayor aporte a la filosofía. Como comenta Fernando García de Cortázar, Cicerón elige de guía a Platón, cuya república llevaba siglos marcando el paso de la filosofía política del mundo conocido, pero el orador latino no es un filósofo que levante castillos en el aire, sino un servidor público que considera en la actividad cívica el ideal supremo de perfección. ¿Qué discurso, se pregunta, pueden hacer los filósofos tan perfecto que sea preferible a una república bien constituida por su derecho común y sus costumbres? ¿Quién ha visto nunca una ciudad gobernada por filósofos? Cicerón estaba convencido de que los mayores males de Roma se debían a que los políticos no aplicaban los valores morales a sus acciones. La pelea por la excelencia había sido siempre el pulso que mantenía viva a la patria, pero cuando la ambición, la rivalidad y el odio se enseñorean de la política, arrastran fatalmente a los ciudadanos a una verdadera guerra civil. Resulta preocupante que tiendan a ser los hombres más brillantes y con más talento los que más consumidos están por el ansia de poder y gloria. Cicerón hizo de la filosofía una praxis en la política. Curiosidades de la vida de Cicerón. Fue un excelso escritor, político y orador romano. Aunque su carrera política fue notable, en especial se le conoció como orador más elocuente de Roma y como hombre de letras. Uno de sus logros más significativos, que debería servir de ejemplo a nuestros gobernantes, fue el haber unido la filosofía y la política con la amistad y la ética.
Durante su consulado en el 63 a.C., consiguió prevenir un golpe de estado encabezado por Lucio Sergio Catilina, al que no detuvo en el momento, pero a cuyos cómplices redujo prácticamente el día antes de que lo llevaran a cabo. Su final. Marco Antonio, a quien criticó duramente en su obra Filípicas, como venganza acabó ordenando el asesinato de Cicerón el 7 de diciembre del 43 a.C. Un soldado lo encontró en su casa de la costa, le cortó la cabeza y las manos y se las llevó a Marco Antonio para que pudiera mostrarlas en la tribuna del Foro de Roma, la llamada Rostra, donde el abogado había sido tantas veces tan elocuente. Delante de su esposa, Marco Antonio cogió la cabeza, se quitó una horquilla del pelo, sacó la lengua inerte de la boca y se la clavó para enseñarle al pueblo que nadie más debería atreverse a criticarlo. Frases célebres. El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero. Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Los poetas nacen, los oradores se hacen. Nunca ofendas a un amigo, ni siquiera en broma. Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y el mal. Y en esta frase se ve la humildad del maestro. A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos. Hasta la próxima.